Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña Eric Iván Ortiz, él es secretario de Comunicaciones de la Federación Salvadoreña LGBTI y también es director de Asuntos Políticos del partido Nuestro Tiempo. Eric, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Un saludo, Santiago, y gracias a France 24 por permitirme dirigirme hoy a su audiencia. No, gracias a vos, Eric, una vez más. Bueno, El Salvador se encuentra desde marzo bajo un régimen de excepción que fue decretado por el gobierno de Nayib Bukele bajo el argumento de combatir la violencia entre pandillas que para finales de ese mes dejaba decenas de muertos. Pero contanos cómo afecta en particular esta medida a la población LGBTIQ+. Yo creo que hay que entender justamente esto que decías. El régimen de excepción es el último resultado de un gobierno antidemocrático que paulatinamente ha venido desmantelando todo el sistema democrático e institucional en El Salvador. Hoy por hoy, el gobierno salvadoreño, encabezado por Nayib Bukele, controla los tres poderes del Estado. Y esto es importante para poder entender cuál es el contexto que entonces sufrimos las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Es cierto que la violencia ha sido un fenómeno estructural que nos atraviesa a los países del Triángulo Norte de Centroamérica desde hace mucho tiempo, pero que particularmente hacia las personas LGBTI, a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, siempre ha sido un riesgo añadido. Sin embargo, hoy, cuando hay una argumentación que el gobierno utiliza con esta así llamada guerra contra las pandillas, lo que vemos es un riesgo particular hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos, porque son estas las que están señalando la violación sistemática de derechos humanos que está ocasionando el gobierno de Nayib Bukele, particularmente con las detenciones arbitrarias y la negación de los derechos constitucionales a un debido proceso. Y por señalar estas violaciones de derechos humanos, entonces el presidente ha enfocado a las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas las LGBTI, las del movimiento feminista, como defensores de las pandillas. Como vemos, es otra estrategia más del gobierno salvadoreño por construir una narrativa de buenos y malos. Y por supuesto, entre los malos estamos las personas LGBTI que estamos nada más que reivindicando nuestros derechos como lo hemos hecho con el resto de gobiernos en El Salvador. Eric, hacías referencia recién a lo que es el contexto, ¿no?, en el que está ocurriendo todo esto. Ahora, previo a la declaración del estado de excepción, ya el gobierno de Nayib Bukele había emitido alguna serie de políticas que arremetieron de alguna manera contra los derechos del colectivo. Por ejemplo, se eliminaron instituciones estatales que mantenían los derechos LGBTIQ+ en las agendas. ¿Cuáles fueron, Eric, los principales retrocesos y qué efectos tuvieron desde la llegada de Bukele al poder? De forma contundente, la llegada de Nayib Bukele al poder ha significado un retroceso para los derechos de las personas LGBTI. Hacemos un análisis en el que esto ha implicado alrededor de un retroceso de 10 años de lucha organizada. ¿Por qué decimos esto? Porque desde hace 10 años la población LGBTI logró ser verbalizada, nombrada dentro del Estado, en el que el gobierno de ese entonces empezó una serie de políticas importantes para las personas LGBTI. Desde el inicio de la presidencia de Nayib Bukele, lo que hemos visto es un desmantelamiento sistemático de cualquier avance que las personas LGBTI podríamos haber reconocido dentro de ministerios clave como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Sin embargo, quizás lo más significativo ha sido no de parte del gobierno específicamente, sino de la Asamblea Legislativa que también controlan. Y es que el año pasado esta Asamblea Legislativa archivó la Ley de Identidad de Género y una ley especial contra la discriminación, dos anteproyectos que la bancada de Nuevas Ideas, la bancada del presidente, llamó obsoletas y no acordes a la realidad. Y con un carpetazo tan sencillo como ese, decidió seguirle negando sistemáticamente derechos a las personas trans con una ley de identidad, pero también a todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad, al no reconocer que la discriminación es un fenómeno que enfrentamos mujeres, juventudes, personas con discapacidad, afrodescendencias y por supuesto las personas LGBTI. En resumen, lo que vemos es la consolidación de un gobierno antiderechos que hoy por hoy representa una amenaza sin precedentes para las personas LGBTI en El Salvador. Eric, desde lo que es tu activismo, articulás muchísimo con movimientos de otros países de América Latina, te vimos en Argentina, en Uruguay, en distintos países, pero ¿qué particularidades encontrás en términos tanto de derechos y conquistas como de vulneraciones en la región en particular de Centroamérica?
Yo creo que lo más significativo es que estamos frente a una embestida conservadora, es decir, este es el resultado de un movimiento reaccionario frente al avance de los derechos de mujeres y personas LGBTI. Y lo que vemos es cada vez más cómo estos grupos antiderechos obtienen mayor financiamiento, pero más peligroso aún, obtienen la corresponsalía, el soporte de algunos partidos de ultraderecha o de antiderechos que han estado asumiendo sus agendas. ¿Y por qué esto es importante o por qué es tan peligroso? Y es que lo que estamos viendo a lo largo de América Latina, pero también en el mundo entero, es cómo el discurso de odio, ese discurso de división, pero sobre todo un discurso que se enfoca en las personas LGBTI para convertirles en un blanco de la violencia, se está institucionalizando. Y conforme avanza el tiempo, también se han convertido en dianas políticas y electorales en diversos países. Entonces, lo que estamos viendo es cómo las personas LGBTI y las mujeres, y hago señalamiento porque somos dos grupos que estamos bajo la diana del conservadurismo más rancio y recalcitrante de la región, y eso es lo que encontramos en diversos países. Justamente he tenido la oportunidad desde el Global Equality Caucus, donde soy coordinador de membresías y programas, de articular el lanzamiento del capítulo América Latina, y justamente esto lo que trata es de dar una respuesta coordinada, porque hay que entender que un sistema de opresión, un auge de la narrativa en contra de derechos no es una novedad para las personas LGBTI. Lo que sí es una novedad, y ese es el factor positivo, es que hoy por hoy hay un número importante de personas LGBTI en cargos de elección popular, en puestos de poder, un movimiento LGBTI vibrante. Vemos cómo en diferentes países de América Latina, pero también el mundo, las marchas del orgullo LGBTI son las que más convocan ciudadanía en las calles, en un momento en el que la legitimidad política de muchas instituciones está en duda. Y entonces mi respuesta es: este es el mejor momento, esta es la forma en la que mejor preparados, es el tiempo en el que mejor preparados hemos estado para dar una respuesta, pero esta respuesta debe de ser coordinada y volviendo a algo que nos ha hecho fuertes a las personas LGBTI durante todas estas décadas, que es la creación de comunidad. La creación de comunidad nos permite articular y avanzar en conjunto frente a una amenaza que nos supera con creces, pero que seguramente la resiliencia de la que hemos demostrado a lo largo de nuestra historia nos ayudará a seguir dando esta lucha por nuestros derechos. Hablando de esta lucha por sus derechos, Eric, ¿crees que la oposición más fuerte al gobierno de Nayib Bukele son las organizaciones defensoras de derechos humanos, de derechos de la población LGBTIQ+, son el adversario de Bukele? Yo lo que creo es que hay un contexto global, otra vez, en el que hay una puesta en duda de muchos de los postulados de la democracia liberal, en la que se suponía que la democracia iba a ser este ascensor social y esta garantía del acceso a los derechos. No ha sido el caso. Y entonces lo que vemos ha sido el resultado de un proceso de deslegitimación de muchas instituciones donde los partidos políticos han sido claros damnificados en este proceso. Y el resultado ha sido que han sido los movimientos sociales los que ponen ahora el dedo en la llaga y también la velocidad de la oposición al gobierno. Tengo que decir que la Marcha del Orgullo, recientemente celebrada en El Salvador el pasado 25 de junio, ha sido la marcha más multitudinaria que ha visto El Salvador en los años recientes. Y eso habla justamente de un movimiento vibrante, pero sobre todo un movimiento que se reconoce como interseccional. Es decir, esta no es una lucha solo de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Es una lucha que abarca a diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad y para las que las violencias y la discriminación ha sido justamente un obstáculo para poder ejercer los derechos más básicos. Y lo que vimos en la Marcha del Orgullo en El Salvador en este 2022 fue eso, una unión de diversos sectores en el que el movimiento LGBTI encuentra un acuerpamiento social. Y yo creo que esto es importante porque en El Salvador, en Centroamérica y a lo largo de América Latina estamos librando un pulso por reconstruir las sociedades. Y creo que las mujeres y las personas LGBTI estamos muy bien posicionadas para poder ser artífices y partícipes de esta reconstrucción del relato democrático que va a sacar adelante a nuestros pueblos. Erika, hablemos de un hecho muy preocupante. Hace pocos meses denunciaste que recibiste 2 llamadas con amenazas de muerte. ¿Se puede morir en El Salvador por luchar por los derechos LGBTI?
Por supuesto. De hecho, la impunidad rampante en El Salvador, casos tan emblemáticos como defensoras del Francela Méndez, entre otras, que han sido víctimas justamente en su condición de defensoras y defensores de derechos humanos de las personas LGBTI, han sido víctimas de homicidio. Y lo que hemos visto, lejos de un acompañamiento de los sistemas de seguridad pública, hemos visto cómo han sido construidas como adversarios y revictimizándoles. Y más bien lo que se ha consolidado es un sistema de impunidad. Y por supuesto, lo que me sucedió a mí es lo que le sucede a diferentes actores que desarrollamos la defensa de los derechos humanos en El Salvador, y sobre todo hoy por hoy, en el que el presidente de la República, Nayib Bukele, nos ha posicionado como adversarios de la historia, como adversarios y enemigos del país, cuando en la práctica lo único que estamos haciendo es señalándole y poniéndole el dedo en la llaga de la violación sistemática de derechos humanos, y recordándole que este es un país que tiene memoria y que lo que estamos viendo hoy es algo que ya vivimos antes y que nos desembocó en una cruenta guerra civil. No queremos regresar a eso. El país dijo nunca más, y las personas LGBTI y las mujeres vamos a estar en pie de lucha al frente, si es necesario también, para mantener también esta lucha que seguimos y que seguramente continuará a pesar de las amenazas del régimen de Nayib Bukele. Eric, nos queda menos de un minuto, algunos 30, 40 segundos, pero no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. Esta situación, ¿tenés información si ha generado algún tipo de desplazamiento forzado de la población LGBTIQ? Por supuesto. De hecho, el desplazamiento forzado es un fenómeno que venimos viviendo la población salvadoreña en términos generales y que el Estado salvadoreño no ha querido reconocer. Sin embargo, existe desplazamiento forzado por el régimen de excepción que ahora tenemos. Concadis Trans documenta, al igual que Cristosal, decenas de casos de personas LGBTI, pero también un sinnúmero de otras personas. Es que hay que decirlo, estamos en un régimen de excepción que ha capturado más de 40,000 personas en 3 meses, y muchísimos de estos casos son detenciones arbitrarias y no han llevado ningún debido proceso. Hoy por hoy en El Salvador las personas son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, todo al revés. Entonces estamos viviendo sin lugar a dudas un desafío formidable, pero también estoy convencido de que la población salvadoreña y particularmente las personas LGBTI estamos en las condiciones para dar defensa, lucha, y vamos a seguir resistiendo como lo hemos venido haciendo las últimas décadas. Eric Iván Ortiz, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24 en español. Gracias a ustedes, Santiago, un gusto. Gracias a ti una vez más, y a nuestra audiencia le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan junto a nosotros.